Cada uno de nosotros, hermanos, sabe que ah, es necesario que muchas veces el Señor nos hable en nuestra vida, en si algo estamos mal. La palabra del Señor es para corregir, para instruir. Y a veces, hermanos, aunque no nos guste la manera, pues a veces es necesario. Y uno de los primeros a los que redarguye es al mismo que está arriba en el púlpito, cuando está realizando el mensaje y cuando hay tantas cosas, hermanos, hay tantas cosas. Pero ahora no solamente, hermanos, hay que predicar para los que estamos aquí, sino también ya de alguna manera hay personas que nos están viendo a través de internet, en estos momentos hasta Chile, y la palabra del Señor no tiene fronteras algunas. Muchas personas han dado su vida en países donde no está permitido tener una Biblia. Han dado su vida por compartir la palabra del Señor. No hay límites para la palabra del Señor. Todo lo que la palabra del Señor nos manda y nos dice que se va a cumplir, se va a cumplir. En esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo un tema muy conocido para nosotros. Vamos a hablar acerca, hermanos, de la Cena del Señor. El hermano hace unos meses, recuerdo, que habló del tema de la Pascua, hace unos meses. Pero pareciera que hay que volverlo a meditar nuevamente. Vamos a hablar acerca de la Cena del Señor. Hace unas semanas tuvimos la Cena del Señor en esta iglesia. De la iglesia donde yo vengo, la Cena del Señor se practica cada domingo. Cada domingo. Ahora, es importante que entendamos, hermanos, que tiene un trasfondo histórico lo que es esto. Se ve bonito cuando dicen ahí, cuando está allá abajo, en memoria de mí. Se ve muy bonito. Le damos gracias al hermano Luis, creo que fue él, quien en su corazón tuvo el traer ese letrero. Vamos a ponernos en manos del Señor primero, hermanos, para que el Señor bendiga en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, Señor. Tú nos has permitido que nos convoquemos, Señor, a esta hora. Rogamos, Padre, que nos ayudes a cada uno, mi Dios. Es un tema que debemos recordar vez tras vez, Señor. Y tú siempre tienes algo, Señor, para nosotros. Rogamos, Padre, que en este estudio tú seas glorificado y te pedimos de tu bendición para nosotros, mi Dios. Rogamos que nos ayudes, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir primero, hermanos, al libro de Éxodo, por favor. Recuerden, este es un estudio bíblico, hermanos. Lo que no les pueda responder, les va a responder Giovanni. Lo que no pueda responder Giovanni, yo creo que el hermano Santos puede responder. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, por favor. El tema que yo tengo aquí, hermanos, es la Pascua. No sé qué título tengan en sus Biblias, en su versión de la Biblia. Vamos a leer, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por
familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este era un mandato del Señor. Todos recordamos, hermanos, qué fue lo que pasó y por qué se dio este mandato. ¿Sí? Recordemos que el pueblo en ese tiempo había sido reprimido, muy reprimido. Ese pueblo clamó al Señor y el Señor mandó a alguien para que los libertase. Con grandes prodigios y señales, el Señor los libertó de la mano de Egipto, pero les mandó a hacer algo. Les mandó a hacer algo para que les fuera bien. A todos los que no hubieran hecho esto, pues les iba a ir muy mal. La muerte iba a estar en sus casas. Y para que hubiera vida en la casa de cada una de estas personas, tenían que hacer lo que el Señor decía. Hasta aquí todo vamos bien. El versículo 8 dice, el 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No solamente estaba dando una orden de lo que tenían que hacer, sino también el cómo lo deberían de hacer. Y respecto al Señor, es importante que hagamos las 2 cosas siempre. Obedecer al Señor y obedecerlo de la manera que Él dice que lo obedezcamos. Es muy importante. No desviarnos de ninguna manera, y yo sé que pasa muchas veces en nosotros, que querramos de alguna manera hacer las cosas a nuestro parecer. Y muchas veces se justifica la frase que dice, el fin justifica los medios. Pero con el Señor no es de esa manera. Si queremos la bendición del Señor, tenemos que hacerlo como Él nos manda hacer y de la manera que Él quiere que lo hagamos. Se les mandó, hermanos, que hicieran esto. Y ellos lo cumplieron. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Este pueblo estaba sufriendo, hermanos, y de tal manera que ellos ya no podían más. Eran esclavos no solamente del pueblo de Egipto, sino también podrían ser esclavos, hermanos, de las costumbres que ellos imponían para que lo hicieran. Y necesitaban ser librados. Al colocar la sangre del cordero
visiblemente, hermanos, en lo que vimos hace rato, versículo 12. Éxodo 12:12. Tenían que poner visiblemente la sangre. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Gracias al sacrificio y el mandato que estaba el Dios mandando, es que se podían salvar. ¿Cuál era la manera en que se podían salvar? Que la sangre estuviera visible en las puertas de su casa, y la muerte no iba a entrar a sus hogares. Mas los que no tuvieran la sangre visible en sus casas, la muerte llegaría a sus casas, a su familia, a sus primogénitos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? No los escucho. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comprendemos hasta aquí bien? Ok. La simbología, hermanos, de este evento se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recordemos que el Señor dio su vida por nosotros y se sacrificó a causa de la maldad de cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Entonces, lo que vemos reflejado, hermanos, ese evento en Éxodo se cumple en Cristo. Pues Él ahora es nuestra Pascua. Ahora, la Pascua, hermanos, tenía que celebrarse porque era un mandato de parte del Señor para el pueblo de Israel. Vamos a ver cuándo es que la celebraba el pueblo de Israel. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Este mes viene siendo como el mes de abril para nosotros. También vemos, hermanos, unos ejemplos de no solamente aquí celebraron la Pascua, sino en Números, vamos a ver también. Aquí vemos que la celebraron en el mes de Abib, que viene siendo como el marzo, en abril, perdón. Números, por favor. Capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Números capítulo 9, versículo 1. En el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes entre los 2 tardes. La celebraréis a su tiempo conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes
la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que les celebrasen la Pascua. 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Vamos a ir también a Josué, por favor. Josué, capítulo 5, versículo 10. Dice: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgad y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. También vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 30, del 1 al 5. Dice: Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo a sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora fíjense lo que pasa aquí. ¿En qué mes? Segundo. Y anteriormente habíamos dicho que en el mes primero. ¿Ok? Dice el versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por toda Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo, escuchen bien, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. ¿Ok? Vemos que anteriormente la celebraron en un tiempo y vemos aquí que la celebraron en otro tiempo. Vamos a ir también a versículo 13. Dice: Y se reunieron en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, en una vasta reunión. Vamos a ir también, hermanos, a Segunda de Reyes 25, Segunda de Reyes capítulo 23, del 21 al 23. Dice: Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Ahora que sigue, 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, desde los tiempos que los jueces gobernaban a Israel. Y fíjense que dice: ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos aquí que está pasando, hermanos? Que durante mucho tiempo después no se hizo la Pascua. ¿Vemos cómo está cambiando, hermanos? ¿Vemos cómo está cambiando? Ahora, es importante que veamos también, hermanos, que en cada una de las situaciones en que se celebró la Pascua, al Señor le agradó, porque lo que el Señor quería era que se celebrase la Pascua.
Esdras capítulo 6, versículo 18, dice: y pusieron los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad, escúcheme bien lo que sucede aquí ahora, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. ¿Y ahora qué pasa? A los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Anteriormente leímos que no se había celebrado la Pascua porque no había suficientes sacerdotes y no se habían purificado. Y ahora vemos que en Esdras ya hay sacerdotes purificados y limpios. Dicen: todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua para todos los hijos de la cautividad y sus hermanos, los sacerdotes, por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. No hay, hermanos, en la Biblia una fecha específica que digamos que la celebre. Lo que sí el Señor manda es que por lo menos la celebremos una vez al año. Una vez al año. Yo les comentaba desde el comienzo que en la iglesia donde yo venía la celebraban cada semana, cada domingo. Ahora, en esta iglesia, Iglesia Bautista Manantial de Vida, estamos empezando a celebrar nuestra Pascua, que es Cristo, cada mes, cada primer domingo del mes. Con anticipación es que se anuncia que se va a celebrar la Cena del Señor, la Pascua. Con anticipación, un mes antes. ¿Sí? Es bastante tiempo, hermanos, es bastante tiempo. Ahora, esta Cena del Señor, hermanos, es un acto, hermanos, en el que deben participar los creyentes. Los creyentes. ¿Por qué es necesario, hermanos, que hablemos acerca de la Cena del Señor? Bueno, solamente basta que miren, hermanos, a su alrededor. Por eso es importante hablar de la Cena del Señor. Y cuando hablo de su alrededor, hermanos, es aquí a su alrededor. ¿Sí? Es un acto, hermanos, donde deben participar los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, hermanos, es por fe. Alguien que no es creyente, que no cree en Dios, no hay motivo para que participe de ello. Todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos por fe. Creemos que el Señor está aquí presente con nosotros por fe. Aunque no lo veamos, por fe creemos que se encuentra aquí. Al hacerlo, hermanos, esto mostramos la obediencia. Obediencia. Dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Al hacer esto, hermanos, estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda. Tomad y comed.
tomad y comed. Nos manda que hagamos eso. Ahora, nosotros lo que hacemos aquí, hermanos, es que ponemos un pan sin levadura, una galleta sin levadura y un jugo de uva, ¿verdad, hermanos santos? Sí. En la iglesia donde yo vengo, compran un pan Bimbo y lo desmenuzan y hacen bolitas. Y eso es el pan, y de jugo es agua. Cada quien. ¿Verdad? A mí me gusta lo que hacen aquí. Pan sin levadura y jugo de uva. ¿Sí? Ahora, no le queramos meter coca, nos gustaría meterle un vasito de coca o algo así, ¿verdad? Pero no, hermanos, ese momento es tan especial, hermanos. Dice, comed así del pan y beba la copa. También dice en el versículo número 25, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres. Que la bebieres. Es tan hermoso, hermanos, este versículo de la institución del Señor, porque nos recuerda, hermanos, que cada vez que hacemos ese acto, debemos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Al final del versículo 15 dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Al tomar nosotros, hermanos, la cena del Señor, al tomar el pan y al tomar el jugo de uva, estamos dando testimonio, hermanos, de que el Señor padeció por nosotros, derramó su sangre por nosotros y su cuerpo fue molido a causa de nosotros. Pero también hacemos memoria, hermanos, de que el Señor murió a causa de nosotros, pero también que el Señor resucitó y que un día el Señor vendrá también por nosotros. La muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Esto es tan importante, hermanos. Es tan importante. Decía hace rato que aquí se anuncia con un mes de anticipación que vamos a tener la cena del Señor si el Señor nos presta vida y nos permite hacerlo. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros ya venga preparado, ya se haya puesto a cuentas con el Señor. No es bueno de ninguna manera que un creyente no tome la cena del Señor. Se ha dicho aquí, arriba en el púlpito, un creyente que no toma la cena del Señor simplemente quiere decir que no quiere ponerse a cuentas con el Señor, que quiere seguir con su pecado. Se da la oportunidad de ponerse a cuentas durante un mes con el Señor, pero también antes de tomar la Santa Cena, tomamos un tiempo breve, 2-3 minutos aquí, para volvernos a poner a cuentas del Señor. Si en ese lapso de tiempo algún creyente no quiere tomar la cena del Señor, está en franca rebeldía con el Señor. Es lo único que está demostrando. No hay ningún motivo para que un creyente no tome la cena del Señor. Como creyentes, lo más que queremos es agradar al Señor. Por agradecimiento es que hacemos lo que hacemos para el Señor, porque hay cosas que hacemos que no le agradan al Señor, muchas cosas.
Pero por eso se nos da un tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No quiero decir de ninguna manera, hermanos, que los que están enfermos es porque tomaron la cena del Señor. No. El Señor solamente sabe los motivos por cuál cada uno tiene su propia enfermedad. Pero sí nos da, hermanos, una fuerte advertencia para los creyentes, que es importante que entendamos lo que estamos haciendo. Que no solamente vamos a comer un pan y vamos a tomar un vino porque tenemos hambre. No. Hay padres que les dan a sus hijos, a sus bebés, la cena del Señor. En la iglesia donde yo venía lo hacían. Ya es cosa de cada quien de ellos. Pero nos da una clara advertencia de lo que sucede. Hay que discernir lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día, hermanos? Que no se está discerniendo. No estamos teniendo un claro conocimiento de lo que estamos haciendo. Es algo básico, algo simple y algo sencillo. Si yo estoy mal con el Señor y viene un tiempo en el cual vamos a tener la oportunidad como congregación, como iglesia, de tomar la cena del Señor, entonces el Señor me da todo ese tiempo para ponerme a cuentas con el Señor. Entonces, si yo ya estoy a cuentas con el Señor, le pedí al Señor que me perdone por mis pecados y que me ayude a no pecar contra Él, bueno, entonces yo tomo la cena del Señor. A partir de que yo tomo la cena del Señor, mi vida debería cambiar. Debería haber un reflejo de que mi vida cambió porque ya le pedí perdón al Señor y me puse a cuentas con el Señor. Sin embargo, no vemos eso. En muchos de nosotros no vemos eso. Y lo que está pasando es que no estamos discerniendo lo que estamos haciendo entonces. Porque no hay un cambio, hermanos. Puede que en alguno de nuestros hermanos haya un cambio, hermanos. Pero en muchos de nosotros no hay un cambio. Y seguimos haciendo lo que hacíamos antes de tomar la Santa Cena. Pero el Señor es tan misericordioso, hermanos, que nos da vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, hermanos, para ponernos a cuentas con Él. Su misericordia dice que la renueva cada mañana, hermanos. Dice versículo 31, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Es un versículo, hermanos, para meditar nosotros, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, somos una iglesia. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso lo hacemos como iglesia, como congregación. Todos somos un solo cuerpo. Todos somos la iglesia del Señor. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Sí, todos entendemos hasta aquí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas clases de teorías que andan divagando por allá afuera referente a lo que es la cena del Señor. Y más
enfatizamos en la Iglesia Católica, que existe una creencia muy extraña acerca de la Cena del Señor. Algunos de nosotros que alguna vez fuimos a la Iglesia Católica, alguna vez tomamos la famosa hostia, ¿sí?, en una copa de oro. Todavía me acuerdo, ¿no? Bueno, no sé si era de oro, no sé, pero era una iglesia dorada, una copa dorada, ¿sí? Se veía muy bonita. Ahí me llevaban cuando era un niño, ¿sí? Así que la inocencia pues no sabía. Ahora, ¿qué pasa con la Cena del Señor? La ceremonia que nosotros hacemos, hermanos, de comer el pan y beber el vino, de ninguna manera, hermanos, si me pones, hermana Catherine, la primera, la a ver si me sale, hermanos, porque son nombres extraños. Substantación es que literalmente, hermanos, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente, y que el jugo se convierte en la sangre de Cristo. Es la creencia que tienen los católicos. Pues no es así, ¿verdad? ¿No creemos eso? ¿O sí? No. Ok. Pero también hay otra, hermanos, que es la consubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Creer que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el jugo en el momento de la ceremonia. ¿Qué quiere decir esto? Que conjuntamente los dos están. La primera era que se convertían. La segunda que vemos aquí es que los dos conviven. El pan con el cuerpo de Cristo y el jugo con la sangre de Cristo. Pero también hay otra, hermanos. También hay otra que es más grave todavía. Esta es el sacramentalismo. Cuando nosotros estamos haciendo el acto de la Cena del Señor, algunas veces se dice, vamos a tomar los sacramentos. Y está bien, es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el sacramentalismo? Bueno, lo que sucede, hermanos, en esta ocasión es que Dios proporciona de alguna manera a quien toma la Santa Cena un don especial o una fuerza más especial o mayor gracia para el que lo toma. Le dan más valor al pan y le dan más valor al jugo de uva que al Señor. Esa es la sacramentalismo. Darle mayor importancia a los sacramentos que al Señor. Es poner más alto, como antes, los sacrificios que aquel que debería merecer la honra y la gloria con el obedecer. Esas son las creencias, hermanos, que hay allá afuera y mayormente en la Iglesia Católica. Ahora, ninguno de nosotros pensamos de esta manera, ¿o sí? Si hay alguna pregunta, adelante, hermano. Sabemos que el primero que va a contestar es Giovanni y ya después hermano Santos, si no hay. No, todos estamos bien. Muy bien, hermano. Cada una de estas teorías, hermanos, están equivocadas. Lo vamos a ver con la Biblia. La Escritura afirma que Cristo murió una sola vez. Hebreos, por favor. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 26.
Hebreos 9:26, la palabra del Señor dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio en sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27. Y de la manera que establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted espera al Señor, hermano? No escuché muchos amén, pero yo pienso que en sus corazones sí dijeron amén, hermanos. Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados en medio de... Vuelvo a leer. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias a la sangre de Cristo, hermanos, somos santificados, somos limpiados. Gracias a la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Que el Señor se entregó por nosotros y el Señor derramó su sangre para limpiarnos de toda esa maldad que tenemos y para hacernos santificados ante el Padre, hermanos. Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Lo que hacemos durante la cena del Señor, hermanos, es solamente, hermanos, recordar, conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dando gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Simplemente es para conmemorar, para acordarnos lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, si realmente el sacrificio del Señor, cada vez que lo conmemoramos en la cena del Señor, no nos mueve el corazón, no hace ningún cambio en nosotros, hay que preguntarnos algo. ¿De veras el Espíritu Santo está en nosotros?
¿O será que no sentimos nada, que no cambia nada porque el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿O eres salvo o no eres salvo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y aquello. Y parecía que todo lo hacían bien y para el Señor y unos grandes cristianos. Pero al final dirá: no los conozco. O somos o no somos. Nos debe mover, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Es increíble que lo tengamos que hacer una vez al mes, pero cada vez que abrimos nuestra Biblia, deberíamos recordarlo. Cada vez que nos arrodillamos en nuestro hogar, deberíamos recordarlo. Cada vez que nos humillamos ante el Señor, deberíamos recordarlo. Todo lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Si eso no hace un cambio en la vida de los creyentes, entonces no sé qué más puede hacer un cambio. Aún dijo el Señor: aún si alguien se levantara de los muertos, no creerán. Por eso nos mandó su palabra, para que creamos en Él. Si quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo, porque el Hijo y el Padre uno son. Es importante, hermanos, que entendamos, hermanos, que participar de la cena del Señor, hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos como creyentes. No cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene, mis hermanos. Damos testimonio, hermanos, de lo que el Señor hizo por nosotros al tomar la Santa Cena. Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El único sacrificio, hermanos, que tenía un valor perpetuo era el de Cristo, no el de los animalitos, era el de Cristo. Y el Señor se sacrificó por ti y por mí. Nada más. Cada vez que tomamos la Santa Cena, hermanos, eso es. Recordar lo que el Señor hizo por amor a mí y a ti. No rechacemos, hermanos, cuando se nos presente la oportunidad de tomar la Santa Cena del Señor. Porque, hermanos, es un privilegio. Al no tomar la Santa Cena del Señor, hermanos, simplemente damos testimonio de que no queremos estar en comunión con el Señor. No hay más. Se nos presentan 3 requisitos. Si no me deja mentir el hermano Santos, 1 es que sean creyentes. Si no es creyente, no tiene caso que no tome la Santa Cena del Señor. 2, que sean bautizados, porque el bautismo es el reflejo, muerte, sepultura y resurrección de lo que el Señor hizo. Que sean bautizados. Y 3, que no estén en franca rebeldía con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted participó de la Cena del Señor? ¿Cuándo fue? Y si recientemente ha tomado la Cena del Señor, ¿cuál es el crecimiento que ha tenido en su vida espiritual a causa de ese hecho? ¿Hayas acaso un beneficio? ¿Un beneficio de haber tomado la Santa Cena del Señor? ¿O simplemente pues seguimos igual?
Muchos batallamos, hermanos. Muchos batallamos. Tenemos muchos pecados en nuestra vida que no nos dejan correr a los pies del Señor. Y en cada momento, hermanos, que tenemos una dificultad, muchas veces dejamos al Señor a un lado. Y vez tras vez que hacemos ese tipo de cosas, el Señor nos agrada de nosotros. Pero hermanos, dé gracias al Señor que Él da segundas oportunidades a cada uno de nosotros. Y no solamente a nosotros, a su familia también, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus tíos. Él da oportunidades. Un día llegará la hora, hermanos, en que se acabará la oportunidad. Pero hermanos, tenemos la oportunidad, si el Señor nos permite, el primer domingo del mes de agosto estaremos celebrando la Santa Cena. Tenemos tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. La Santa Cena solamente es para recordar lo que el Señor hizo, y hágaselo usted mismo, esta afirmación. La Santa Cena es solamente para recordar lo que el Señor hizo por mí. Así dígaselo, hermano. Por mí. Dígaselo usted mismo así. Porque esa es la verdad, hermanos. La Santa Cena, hermanos, es un privilegio que todos deberíamos aprovechar. Y este domingo me gustaría, hermanos, este primer domingo, que todos tomáramos la Santa Cena del Señor. El primer domingo del mes de agosto, si el Señor no nos permite. Y que entendamos que esta es una ceremonia muy importante. Hay una bendición, pero también hay una maldición si la haces indignamente. Aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la bendición, aprovechemos lo que el Señor nos da, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, por último, que en base a nuestro arrepentimiento, a ponernos a cuentas con el Señor, sea un crecimiento espiritual para seguir adelante. Hay muchos que se quedan en el camino, muchos que se alejan de la presencia del Señor por tomar indignamente la cena del Señor. ¿En qué condición nos encontramos, mis hermanos? ¿En qué condición nos encontramos? No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Aquí andamos en preguntas y respuestas. Hermana Sukei, ¿tienes una pregunta? No. Hermana Elvira, ¿tiene una pregunta? A ver, hermana. Hermano Santos, si me ayuda, por favor. Esto es para los hermanos de Chile, hermano. La pregunta es que al principio usted comentó que hay iglesias o que su iglesia de donde iba tomaban la cena cada semana. Ajá. Es que no me está la cita, pero en el Nuevo Testamento hay unos versículos que dicen que la tomaban, porque en el Antiguo Testamento dice, como estaba leyendo, que la hacen cada mes, el 14 del mes y el mes, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se dice que la tomaban porque ya la toman cuando Cristo ya empezó su caminar, pues. Okay. ¿Es cierto eso? ¿O? El Señor nos dejó el ejemplo. Antes de ir a la cruz,
nos dio el ejemplo de lo que teníamos que seguir haciendo. Es importante que entendamos que pues Jesús no vino a abolir la ley, lo que el Señor antes mandó, sino que Él vino a cumplir la ley, dice su palabra. Entonces lo que Él hizo solamente es enseñarnos que debemos seguir adelante con eso. Los pasajes que vimos anteriormente, el Señor lo había mandado una vez al año, era mes de abril. Les iba a poner un calendario, hermanos, pero no lo encontré ya, un calendario de las fiestas judías, ¿sí? Donde decían cada fiesta, qué mes era, ¿sí? Pero por algunos motivos que pasaron durante el tiempo en el Antiguo Testamento, algunos lo celebraban unos antes, unos después, e incluso, si mal no recuerdo, se apartó también un día que el Señor dijo, donde algunos habían sido contaminados, si mal no recuerdo, algunos habían sido contaminados por enterrar a sus familiares. La palabra del Señor antes nos decía que si uno enterraba a un muerto, pues estaba contaminado, ¿no? ¿Sí? Y el Señor apartó, si mal no recuerdo, un día para que ellos celebraban la Pascua. ¿Sí? Entonces vemos muchos días en que se puede celebrar la Pascua. La Pascua, la Cena del Señor. A mí me gustaba que se celebrara una vez a la semana. Me acostumbré durante mucho tiempo a eso, ¿sí? Pero también es importante que entendamos que pues, el Señor nos dejó el ejemplo y debemos seguirlo haciendo de esa manera. El tiempo, pues lo decide cada pastor de cada iglesia. ¿Cuándo se hace? No lo deciden ni los diáconos, ni los misioneros. Lo decide el pastor de cada iglesia. ¿Cuándo es que se hace? ¿Cristo viene, hermanos santos? Sí. Así es. Por ejemplo, aquí hace unos meses o años creo, vino el hermano Clay, así se pronuncia, hermano Clay. Sí, creo que ellos tomaban la Santa Cena en su iglesia cada semana, si mal no recuerdo. Y hubo un día que vino aquí, a esta iglesia, y le pidió al pastor Ramón que pues se sentía extraño que no tomaran la Santa Cena. Sí, la Santa Cena estaba puesta para que lo tomáramos después, pero se adelantó la Santa Cena para que el hermano Clay podía participar de la Santa Cena con nosotros, como hermanos. ¿Sí? Así que pueden cambiar, ya depende del pastor de cada iglesia. Yo te hice la pregunta porque, pues como dice, hay iglesias que lo hacen, ¿no? Y creen que eso es lo correcto, por decir. Y entonces en mi cabecita entró, digo, nosotros lo hacemos cada mes. ¿Estará bien o estará mal? Pero ya quedó. Que cada iglesia decide que si es al mes, al año, cada 15 días, como cada quien pues se puede decir que se acostumbre. Pero yo tenía afirmado que ya en el Nuevo Testamento, porque ya Cristo pues existe más, o fue ya nacido pues en el Nuevo Testamento, se hacía la Cena del Señor más seguido. Okay. Y también acordémonos, hermanos, que pues esto pasa durante toda la Biblia. Bueno, casi toda la Biblia. Aunque se hacían estas festividades de la Pascua para recordar lo que el Señor hizo, salvarlos, aún así se alejaban del Señor. Participaban de la festividad,
y aún así se alejaban del Señor. En estos tiempos estamos iguales, ¿verdad? Algunos se acercan más al Señor y otros se alejan del Señor. Hermana, ¿iba a hacer una pregunta? Acuérdense que todos los que hacen algún movimiento yo instruyo. ¿No? Entonces estamos bien. Ok, hermanos, entonces vamos a orar para acabar. Recordemos, hermanos, todo es en memoria del Señor, lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a orar para acabar, hermanos. 8:30. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Tú has sido tan bueno con nosotros, mi Dios, que nos das ese privilegio, mi Dios, de poder conmemorar, mi Dios, cada vez, Señor, de tu sacrificio por nosotros. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, que no tomemos la Santa Cena indignamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos de antemano, mi Dios, con anticipación, ponernos a cuentas contigo, Señor, para que cuando llegue ese momento, mi Dios, lo hagamos con alegría, sabiendo lo que hacemos. Y Padre, recordando, Señor, que todo esto fue por amor a nosotros. Rogamos que nos ayudes, mi Dios, porque, Señor, no queremos, Señor, de ninguna manera ofenderte con nuestra actitud. Pero, Señor, necesitamos que nos ayudes, mi Dios, que nos fortalezcas, que nos guíes y que nos ayudes, mi Dios, a dar un buen testimonio, Señor, y a que nuestra vida espiritual crezca cuando celebramos, Señor, y conmemoramos lo que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús, Padre, te lo pido, Señor. Amén.